Las 9:35 de la mañana de la diaria, lo que anunciamos se concreta. Vamos a dialogar con Juan Castillo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, protagonista de nuestra entrevista de hoy. Juan, bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo decía en el anuncio de la entrevista que la agenda es muy amplia en términos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la verdad es que me parece que por el momento del año en el que estamos no podemos empezar hablando de otra cosa que no sea lo que está por venir, y es una nueva ronda de negociación colectiva, la 11ª, el 30 de junio, o sea, dentro de 5 días van a vencer 183 convenios colectivos, y la pregunta inicial fundamental es: ¿cómo está el proceso de elaboración de las pautas salariales y si es posible que esas pautas se conozcan esta semana? Se había dicho que luego del Consejo de Ministros, si no me equivoco, fijado para mañana, podían conocerse. ¿Esto es así? Todo es así, en grandes titulares tenés razón. Para nosotros tiene mucha importancia esta ronda. Seguramente en la expectativa de las trabajadoras y de los trabajadores más, también en la misma expectativa que tengan los empleadores para ver cómo les va en esta nueva ronda, también genera expectativa. Pero desde el punto de vista del análisis político, lo que hay que tener presente es que nosotros venimos diciendo desde el 1 de marzo en el gobierno que estamos, el Uruguay, el sistema político, el ámbito democrático, las uruguayas, los uruguayos, estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida, de un proceso, uno de los procesos de tiempo y de periodo más largo de la misma. Y al mismo tiempo, dentro del Ministerio de Trabajo, estamos cumpliendo 20 años de negociación colectiva ininterrumpida, también a partir de lo que fue la aprobación de la ley. Entonces, adquiere toda esa simbología que goza de importancia, que genera la expectativa para los trabajadores, para las trabajadoras y para nosotros mismos. Eso hace que nosotros estemos afinando en un contexto que nunca son iguales, ninguna negociación colectiva es igual a la otra, los desafíos son distintos, van cambiando, pero la expectativa lógica que tiene cualquier trabajador que nos está escuchando es, bueno, si hay consejo de salario, ¿cuánto me va a tocar de aumento? ¿Cuánto voy a recuperar en algunos casos? O alguna de las previsiones que estamos haciendo nosotros. Que es el énfasis que estamos colocando desde el Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Economía y Finanzas, que estamos discutiendo hace un par de meses la elaboración de los lineamientos. Bueno, ahí priorizamos, por sobre todas las cosas, el empleo. Una de las primeras cuestiones que priorizamos es que la ronda de negociación colectiva no tiene que ir en contradicción con la generación de política activa de empleo, de mantenimiento de los puestos de trabajo y, en la medida de lo posible, crecer también a partir de allí. Eso es al lado mismo, en el mismo renglón, es privilegiando también los salarios más comprimidos, los salarios más postergados, en los sectores de menos ingresos, denominados 25.000 pesistas, porque ese es el promedio que tienen ahora casi 500.000 sueldos, y bueno, es la prioridad que vamos a estar teniendo. Ahora, en un contexto económico complejo, podríamos decir, ¿cómo se hace para que haya más trabajo y también más salario? Es una elaboración tremenda. Ha sido parte esta de una discusión que están teniendo nuestros integrantes del equipo del Ministerio de Trabajo junto al equipo del Ministerio de Economía, importante. Ahí hay que colocar iniciativa. Esto no es que nosotros convoquemos al ámbito, que generemos pautas o lineamiento y larguemos a las partes que discutan, sino que es con un rol activo también del gobierno en el tripartismo, colocando también escenarios, elementos, perspectivas, contribuyendo para que estas cosas puedan ir atadas de la mano sin que se generen contradicciones. ¿La pauta será efectivamente divulgada, anunciada mañana después de esa sesión del Consejo de Ministros? Nosotros terminamos anoche, bastante tarde de la jornada, en una nueva reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, delegaciones amplias de los dos lados, aterrizando ya casi que concluyendo lo que son el intercambio y el armado de esos lineamientos. Hicimos un repaso, corregimos algunas cosas. Hay muchas veces que nosotros vamos desde el Ministerio de Trabajo con una expectativa de colocar algún cambio, alguna modificación en algunas de las pautas colocadas o en algunas de las proyecciones realizadas. El Ministerio de Economía está haciendo lo mismo, pero al revés, colocándonos a nosotros alguna preocupación que mantiene a los efectos de cómo mejoramos los mismos, y eso lo venimos haciendo bien, lo venimos haciendo con un trabajo en equipo. Nuestra principal idea es tener los ejes
fundamentales por dónde van a pasar esos lineamientos para poder trasladarlo mañana al Poder Ejecutivo, al conjunto del Consejo de Ministros. Entre los dos, con Gabriel Odone y yo, quedamos que en algún momento de la jornada de hoy tenemos alguna conversación con el presidente de la República, hacer algunos preanuncios para la presentación, porque todavía no queda del todo culminado este proceso. Lo es desde el punto de vista de la iniciativa que coloque el gobierno, pero a los efectos de lo que nosotros queremos, la gobernanza del Consejo Superior Tripartito esté en manos tripartita, o sea, con la participación de empleadores y trabajadores, hay un margen para comunicar también esto al ámbito formal, digamos. Formal, y esto va a ser martes o miércoles de la semana que viene. Por tanto, nosotros tenemos la preocupación de que si lo diéramos por cerrado, por finiquitado y lo anunciáramos hoy, ¿cuánto demora en que mañana nos escuchemos acá en la radio o lo leamos en algún periódico del país? Y esto puede desde el inicio complicar, generar algún mal humor que no necesitamos. En este momento lo que menos necesitamos es una provocación de mal humor en alguna de las partes. Nosotros queremos que efectivamente lineamientos generales, algunas ideas centrales colocadas mañana en el Consejo de Ministros, la aprobación o no, los correctivos o no, que nos haga el resto del equipo de gobierno y seguir transitando para llegar, insisto, para que los primeros días o mediados de la semana que viene el Consejo Superior Tripartito se haga de las propuestas de lineamiento que vamos a estar trasladando. Antes de que el gobierno asumiera, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, habló de la desindexación con el gobierno ya en pleno funcionamiento. Odone estuvo aquí hace casi un mes, el día de nuestro primer programa, y en realidad no usó ese término, pero dijo que había que pensar en la política salarial, en un marco de trabajo, de mirada sobre los precios en general del Uruguay. Dio a entender que podía pensarse en ajustes diferenciados, una cosa para los sueldos más altos y otra para los sueldos sumergidos o más bajos. Y más recientemente el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, en entrevista con La Diaria, en su versión escrita, digamos, el 14 de junio dijo: hemos avanzado mucho en un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo en la definición de los lineamientos, de esto hace 11 días. En principio la idea es que vamos a trabajar con criterios diferentes según las franjas de ingresos, distinguiendo entre salarios más bajos, salarios intermedios y salarios más altos. Los criterios diferentes implican porcentajes de ajustes diferentes y también mecanismos correctivos diferentes. ¿Va por ahí? ¿Usted está de acuerdo con esto que dijo Valcorba? Estoy de acuerdo con el informe. Yo estoy acostumbrado a decir eso a cada rato, ¿viste? Pero de verdad que dijeron o me dejaron muy poco margen para seguir agregando cosas. El hecho concreto que faltaría ahí, poner los datos, poner el número concreto. Ahí está la discusión. Hay parte de la discusión en eso, sí. Nosotros no la escondemos, no la minimizamos. En algunas de las afirmaciones que tú repites, que asumió públicamente Gabriel Odone, ha dicho su forma de pensar y nosotros hemos dicho la nuestra, en la concepción. Ahí lo que nosotros que tratamos de hacer es cómo comulgan ambas para que sean la respuesta y las iniciativas de un gobierno que tiene un compromiso político muy fuerte con las cuestiones que se transformaron en algunos de los principios fundamentales para esta ronda. Cómo nosotros, en una región complicada, en un mundo con convulsiones importantes, con la paz en el mundo amenazada, que trae otro tipo de complicaciones para la producción, para los precios, para el consumo, cómo nosotros aseguramos que tener más expectativas de generación de empleo, que es lo que más nos demandan, que es lo que más nos reclaman. Y esto, al mismo tiempo, privilegie que tenga un sentido común para ir a los sectores donde nosotros comprometimos gran parte del discurso de una campaña electoral, que eran los sectores de más bajo ingreso. Para eso no hay muchas fórmulas alternativas que no sea reorientar una discusión en donde se priorice en esta ronda de los consejos salarios las categorías mínimas, los laudos mínimos y hasta el otro instrumento que tenemos después para enero del año que viene, que es el aumento del salario mínimo nacional. Nosotros ya estamos discutiendo y avanzamos anoche hasta ver alguna versión aproximada de lo que podría ser este trabajo también hacia el aumento del salario mínimo nacional. ¿Por qué me detengo un poco más en esto? Es que aunque nosotros colocamos
o coloquemos en esta ronda el porcentaje más grande de aumento que podamos concebir a la negociación colectiva, puede no salpicar ni una gota a los salarios de menores ingresos del país, porque ellos no están participando en trabajos formales. La mayoría de ellos pertenece a un sector de la informalidad productiva, la informalidad económica, y por lo tanto no pasa por los consejos de salario. ¿Y con el salario mínimo cómo se le llega entonces? Ahí se llega con otro instrumento, porque nosotros lo que estamos haciendo acá es una operación importante en materia de ir despegando los salarios más bajos, tanto en la ronda de los consejos salarios como en el salario mínimo nacional, y ambas en conjunto empujan hacia arriba, porque lo que estamos devolviendo es mayores niveles de ingreso, es un poder adquisitivo más importante, porque no es que la gente no necesite consumir elementos básicos para la subsistencia, es que no tiene recursos. Ahora, y ese es un gran tema. Lo que no termino de entender es cómo eso puede empujar, esa forma de encararlo puede empujar a una mejor solución a quienes hoy perciben salarios en la informalidad. Bueno, porque precisamente el informalismo, normalmente hay veces que hay comercios que no están en la formalidad completa, o hay veces que hay procesos de industrias o procesos que generan empleo y no precisamente están formalizados. Bueno, una forma, estamos hablando de cuánto, y bueno, de casi un 20-21% del informalismo en nuestro país. O sea, con esos instrumentos nuestra idea, no con las únicas herramientas, otras herramientas también las habrán, para seguir empujando un aumento progresivo del salario. En esto de los ajustes diferenciados, yo recordaba el antecedente de la séptima ronda, año 2018, anterior gobierno del Frente Amplio, ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro en aquel momento, y de Economía y Finanzas Danilo Astori. Había un contexto de desaceleración del crecimiento económico, se decía, y se propusieron en aquel momento acuerdos a 24 o 30 meses con aumentos diferenciales por sector, correctivos por inflación y un ajuste semestral del salario mínimo. Y en aquel momento la pauta que se estableció para el primer año de ese periodo posterior a esa ronda fue a través de una calificación diferencial para cada sector. Se propusieron aumentos de 6,5, los números son lo de menos, pero para sectores considerados en problemas, 7,5 para sectores que se entendía que estaban en situación intermedia y 8,5 para sectores dinámicos, tiempos de una inflación que andaba siempre en el entorno del 8, 9%, 7 y pico largo. ¿Ese antecedente fue tenido en cuenta al momento de pensar esta pauta, la que viene ahora? Es eso. Yo la única, tengo una confusión, pero capaz que el equivocado soy yo. A mí me parece que estaba yo en esa ronda de los consejos salarios, entonces fue la que se convocó en el 2015, no la del 2018. En ese momento nosotros discutimos con esta característica porque la complejidad ya estaba dada por ramas de actividades. Las industrias no tenían un comportamiento igual, algunas efectivamente estaban en un sector dinámico, particularmente las muy vinculadas a los niveles de exportación. Ahí teníamos los sectores que tenían margen y necesidad sus trabajadores de reclamar mejores condiciones salariales, pero teníamos una parte dedicada al mercado interno muy comprimida, una etapa casi que de recesión que veníamos de periodos anteriores, donde teníamos que buscar un equilibrio. Y eso lo que nos dio era 3 formatos, 3 líneas distintas de incorporación de las pautas, donde contemplaba eso. Pero ahí se hacía por rama de actividad, bueno, o sea, toda una rama de actividad la convoca. Acá lo que estamos hablando son de niveles salariales, de niveles de ingreso, y esa es la diferencia que estamos teniendo. Pero la idea, el formato es más o menos igual, lo que cambia que no es por rama de actividad, lo que no quiere decir que no sea más complejo. En las discusiones que nosotros tenemos siempre, ustedes recordarán lo que fue la discusión de una reforma de la seguridad social anterior cuando había quedado el tema de los cincuentones. Cuando vos cortás tangencialmente en un límite, los que quedan al borde mismo de ese límite en algún momento pasan a tener una situación diferente. Si nosotros decimos, el que gane hasta X nivel de salario tiene determinado aumento, pero con ese aumento supera a una categoría que estaba por encima de él, ahí se nos genera un problema. O sea que ahí va a haber que compensar también con atender esas situaciones que nos están quedando. También nos había ocurrido en aquella ocasión. En este contexto, lo que queda claro es que hay voluntad
voluntad para que haya un incremento mayor de los salarios más bajos y un incremento menor de los más altos. Sí. Me interesa cruzar esto con opiniones de la dirigencia sindical. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, después de la reunión que tuvo una delegación de la central sindical con el presidente Yamandu Orsi esta semana, recordó que existe, textuales palabras, un compromiso del Poder Ejecutivo para tratar de acelerar el crecimiento del salario real de los sectores más sumergidos, pero no a costa de la rebaja o la congelación salarial del resto. ¿Qué hay que esperar con respecto a los salarios más altos? ¿Que simplemente acompañen la inflación? Mira, nosotros estamos en ese esfuerzo de trabajo que estamos haciendo en forma conjunta. La idea sigue siendo básicamente la que ya expresamos y que se comprende. Es más fácil de entender y todo el mundo va a acordar que se priorice los salarios más bajos. Hay una zona media, hay una zona de ingresos más o menos estable que no podemos decir que está en una situación más acomodada que el resto, pero está mejor que lo que están en la última de la franja. O sea que nosotros tenemos que mantener, en esa zona de los ejercicios que estamos haciendo, se ubica el porcentaje mayor de cantidad de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en la cual tiene que acompasar al mismo tiempo de cubrirse lo que puede hacer el alza de la inflación, ir viendo cómo se recupera salario a partir del crecimiento, del aumento del producto. Bueno, eso también está bien. Y tenemos un tercer nivel que no dejan de ser trabajadores asalariados y también con demandas, pero que en todo caso tiene más oxígeno, más espaldas para asegurarse que no pierda salario. Eso es lo que habría que hacer, que no pierda poder adquisitivo el salario, que fue parte de nuestro compromiso también, pero que va a haber que ir viendo el crecimiento de la economía y cómo se acompasa el resto para ver qué posibles aumentos puedan tener allí. Hay una parte que responde a la negociación. Nosotros no podemos dar lineamientos tan rígidos de manera tal que entonces sea un decreto para el aumento. Entonces, ahí nosotros colocamos pautas, colocamos lineamientos, colocamos los instrumentos arriba de la mesa de negociación. Se trata, a partir de allí, cómo se buscan los acuerdos y los consensos para que haya efectivamente una negociación de consejo de salario. Lo que uno deduce de esta última respuesta con respecto a los salarios más altos es que de la negociación dependerá que en algunos casos haya un crecimiento por encima de la inflación y que en otros simplemente el ajuste sea la inflación y nada más. Puede ser. Es posible. Lo que nosotros tenemos que resguardar es que no haya pérdida de salario. Eso es una de las cuestiones que nosotros vamos a estar en cada uno de los ámbitos, en cada uno de estos grupos de los consejos salarios que, como bien tú decías, son 183 que comienzan a partir del 1 de julio. Ya que mencionamos al movimiento sindical y a la reunión que una delegación del PIT-CNT tuvo con integrantes del gobierno, entre ellos el presidente Orsi, esta misma semana. En el marco de la negociación colectiva, el PIT-CNT plantea la necesidad de avanzar hacia una ley que establezca una jornada laboral máxima de 40 horas semanales con pago equivalente a 48 horas. A su vez, días antes, en la Asamblea Anual 113 de la Organización Internacional del Trabajo, planteaste justamente que entiende Uruguay, considerando lo antes dicho, que una de las vías para mejorar la calidad del empleo es precisamente la reducción del tiempo de trabajo. Teniendo en cuenta que ministro y central sindical tienen una visión similar, ¿se pueden esperar cambios cercanos en el tiempo con respecto a esto? Nosotros tenemos que apuntar a esos cambios. En el mundo, es un problema del mundo, ¿no? Uruguay no es una isla, no se puede aislar de lo que esté aconteciendo. Hablamos un par de veces ya de lo que está pasando en la región, lo que está pasando en otros puntos del planeta. Nuestro propio continente tiene ejemplos de que se avanza en esa dirección. En Chile, que ya está en el segundo periodo de reducción del tiempo de trabajo, y son bastante parecidos a una sociedad como la nuestra. En Colombia ha pasado exactamente lo mismo. México, que lo está aprobando en el Senado en estos días, en estas horas. España, que va a un segundo proceso de reducción del tiempo de trabajo, ya no ni a 42 ni a 40, a 37 horas y media a la semana. Así que, ¿cómo nosotros logramos que los avances en la ciencia, la tecnología, la computarización, la automatización, la robotización, la inteligencia artificial salpique un poco a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores? Hasta ahora ha sido bastante poco favorecido y una tendencia que crece en el mundo es la tendencia a generar más desocupados o cada vez comprimir más los salarios, cosa que, bueno, es parte de la preocupación que expresábamos allí en la conferencia de la OIT.
Nosotros, para el mundo del trabajo del Uruguay, sectores de empleadores y sectores de trabajadores, no es nuevo esta postura, no es nuevo porque fue parte del debate de la campaña electoral, porque ha estado cruzado nuestras bases programáticas por eso, porque son iniciativas que le hemos comunicado directamente en los ámbitos orgánicos. No se detiene en una declaración de prensa, en una expresión de deseos, sino que nosotros creemos que el Uruguay tiene una madurez tal en las relaciones laborales capaz de colocar estos elementos al debate. Cada vez que nosotros hemos escuchado anteriormente discutir sobre la reducción del tiempo de trabajo, la contraparte, la que no está de acuerdo, dice, sí, de la productividad, ¿quién se encarga? ¿Quién mejora la productividad o quién la asegura el mantenimiento de la misma? Eso lo dicen las cámaras empresariales. No solo. Hay expresiones políticas de la derecha de nuestro país que se rehúsa a este tipo de debates, que también de inmediato nos pone, uy, es un peligro. Uno relee lo que pasó hace 139 años atrás en Chicago y era la misma discusión. En aquel momento se trabajaba 14, 16 horas por día. Hubo que pasar todo ese proceso para trabajar 8 horas, pero hace más de 100 años que está en la ley de 8 horas en el mundo. Y algo en el mundo cambió en 100 años. Es justo que nosotros reclamemos porque la mejora de la calidad de vida y la mejora de la humanidad, el goce de la vida, también tenga una contraparte de complemento en reducir el esfuerzo del trabajo. Bien. ¿Para nosotros esto es por decreto? No. ¿Es porque se nos antojó? No. ¿Se resuelve solamente con una ley? Bueno, sería más fácil. Mandamos la redacción y buscamos acuerdo. Lo mejor y nuestra intención que nosotros convocamos fue al Consejo Superior Tripartito a crear un ámbito allí que no estuviera sujeto, circunscrito al Consejo de Salarios, donde se va a pelear por el salario, donde hay determinada urgencia para cuanto antes lo resolvamos mejor, para que no haya 2 o 3 o 4 meses de retroactividad. Bueno, entonces creamos una propuesta de un ámbito, lo están procesando la discusión las cámaras y la central. Yo creo que se va a aprobar que nosotros, paralelamente a la discusión del Consejo de Salarios, una comisión integrada con representantes de todos los sectores y de la academia y complementos que ya hemos pedido a la OIT, a Sinterfor, a otros organismos multilaterales a que nos trasladen experiencia y escuchar, porque acá no hay un modelo que copie y pegue y sea aprobado instantáneamente acá. No todas las ramas de actividad ni en todos los sectores se puede aplicar al mismo tiempo el mismo modelo. Veamos cómo hacemos un tránsito al Uruguay hacia ese proceso. En esa reunión entre la delegación del PIT-CNT y el presidente Orsi, también le propuso el movimiento sindical al Poder Ejecutivo considerar la implementación de un tributo al 1% más rico de la población, que permitiría recaudar una cifra equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, o sea, más de 700 millones de dólares, por lo que interpreto, por año. Y Orsi ayer en Maldonado, ante los medios, dijo que esa posibilidad no está en los planes del gobierno. ¿Qué opina usted? Bueno, después que habla el presidente es muy difícil. Hablo atrás y entrego el saco en el ministerio. Pero a ver, no fue... el planteo que hizo la central fue un planteo correcto. En primer lugar, que arranca poniéndose en la misma línea de preocupación que estamos teniendo todos con una situación casi que emergente que hay en el país a partir de la situación sanitaria derivada del clima. Nos preocupa a todos y nos debe ocupar a todos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para ir resolviendo este drama social que existe en nuestro país de personas en situación de calle, de personas que no reciben los alimentos necesarios? ¿Cómo hacemos nosotros para resolver este último crecimiento, empuje que hubo casi el 30% de niñas, niños y adolescentes en pobreza que preocupante para el Uruguay? ¿Cómo hacemos para resolver un presupuesto acorde que atienda la educación, que atienda la salud? ¿Cómo hacemos en este marco? Bueno, la iniciativa en ese contexto que coloca el PIT-CNT es explorar la posibilidad de un 1% a los sectores más ricos de la sociedad a los efectos de destinarlo específicamente para allí. Bueno, me parece que hay que analizarlo, hay que discutirlo, capaz que no es esto, capaz que es una alternativa, pero a mí me parece que fue un traslado de una preocupación atendible de parte del movimiento sindical. Ahora, Orsi, en la misma respuesta que dio ayer, cuando aseguró que en el gobierno no se estaba pensando en aplicar la propuesta del PIT-CNT, dijo, en cambio, que sí se trabaja para efectivizar el cobro del impuesto mínimo global, que
según el subsecretario de Economía y Finanzas Valcorba, en la misma nota de la diaria que cité más temprano, recaudaría 350 millones de dólares por año. Es un impuesto que las empresas multinacionales que trabajan en Uruguay ya pagan, que hoy lo pagan en otras jurisdicciones, en otros países, y que en función de un cambio que podría incluirse en el proyecto de ley de presupuesto, podrían empezar a pagar en Uruguay, lo que para, según Valcorba, algunas de esas empresas sería hasta beneficioso por temas de facilidad al momento de hacer la liquidación. Claro, la recaudación sería la mitad o menos de la mitad que la de la propuesta del PIT-CNT, 350 millones de dólares anuales. ¿Alcanza con eso? Bueno, aparentemente no alcanza, ¿no? En función de todas las demandas que hay, en función de la situación de déficit fiscal que tiene el país, parece que va a que buscar varias iniciativas de este tipo para poder satisfacer las demandas que tiene la sociedad y los compromisos políticos que nosotros asumimos que hay que realizar en el país. Busquemos, pensemos. A mí me parece que por sobre todas las cosas lo que coloca la central es algo para debatir, para discutir, que puede tener diversas opiniones, que efectivamente, como dijo el presidente de la República, que no dio una respuesta tajante en la jornada de reunión. Bueno, dice, acá es preocupante porque cada vez que se coloca alguna situación relativa al tema tributario, es de generar polémica. Por lo tanto, hay que hacerlo con un mesurado estudio que seguramente lo estarán haciendo los técnicos. Otro de los asuntos que me imagino le genera al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mucha demanda en términos de estar presente es diferendo que se plantea, o por lo menos lo que la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, plantea en términos críticos con respecto al sistema de certificaciones médicas en el ámbito estatal. El gobierno y COFE acordaron recientemente un plazo de 60 días que empiezan a correr el próximo 1 de julio, o sea, la semana que viene, para buscar un acuerdo, porque hay una visión crítica acerca de esa norma que viene del gobierno anterior. ¿Qué hay que esperar en términos de posible acuerdo? ¿Por dónde podría estar la solución? ¿Se trata de derogar lo que había antes o de hacerle algún ajuste? Creo va a terminar, a mí me parece, en un ajuste. No quiero hacer futurología. Cuando uno transparenta la necesidad de crear un ámbito es porque coincidimos que la ley tiene algunas debilidades. La primera debilidad obedeció a que terminara la OIT observando al Uruguay y recomendando crear un ámbito de conciliación, porque el gobierno anterior omitió convocar a los trabajadores para discutir esto y provocó un cambio en las relaciones laborales como se venía realizando, y porque generó un impacto de cambio de reglas de juego que perjudica en alguna manera a algunos trabajadores y trabajadoras. Esto no quiere decir que en el fondo de la cuestión haya una necesidad de tener una revisión al método, al sistema que existía antes. ¿Cuál va a ser? Bueno, ahora la idea de hacerlo en este gobierno con la participación activa de los trabajadores. Porque si, para hablar en términos populares y criollos, hay 3 o 4 que están de vivo, que lo que no quieren es laburar, no nos pueden llevar de arrastro a los que efectivamente muchas veces padecen problemas de salud, situaciones sanitarias no queridas, y que para no perder un salario te haga venir enfermo a trabajar o enfermo a trabajar. Bueno, creo que no es justo, y lo más justo es poder hacer un análisis pormenorizado, encontrar cuál es la media de manera tal de complementar cuáles van a ser los mecanismos para efectivamente dictaminar qué tipo de sanciones recibe quien está haciendo un mal uso de un derecho. Ahora, en el sector público, ¿no? El regulado por esta normativa, que aparte durante ese periodo de negociación su aplicación va a quedar momentáneamente suspendida, según interpreté. Lo que queda suspendida no es la ley, lo que queda suspendida es el decreto que autorizó determinado mecanismo de descuentos. Bien, y entonces en el sector público, ¿usted considera que hay un problema especial con respecto al abuso de ampararse en esa normativa? Pero hay que cuantificarlo de cuánto, porque el uso abusivo de una minoría lo que hace pagar es al resto de los funcionarios públicos, que me parece que se comen un garrón a partir de esta norma que se crearía. Entonces, lo que hay que hacer es discutir, ver. Me parece que tanto el movimiento sindical tiene algunos datos, algunos números, hay otros números que también lo tiene el gobierno, que lo ha ofrecido poner allí arriba de la mesa.
hay que ver qué alcance tiene, porque la ley es una ley para todos los funcionarios públicos. Sin embargo, yo soy funcionario público y no sé si a mí efectivamente me harían la misma sanción. O los parlamentarios, los senadores, los diputados, tienen una función pública, claro, que hacer. Son cargos electivos y en el suyo de confianza política, claro, designado por el Poder Ejecutivo, ahí el va, presidente de la República. No sé si la ley dictamina a quién efectivamente alcanza y a quién no, a los directores de empresas públicas, todo. La denominación de funcionario público, trabajar para la función pública del presidente para abajo, nos corresponde a muchos. Hay que ver en dónde se otorgaría esa responsabilidad. Lo que tenemos entendido y lo que han denunciado los sindicatos, la central sindical, es de que en algunos ámbitos del Estado esa ley no se aplicaba. Bueno, veamos allí, generar un ámbito de conciliación es atender todas estas distintas situaciones que se nos generan y buscar una salida consensuada, acordada, que efectivamente atienda los problemas de salud a quien lo tiene y no por eso lo esté pagando con una parte del salario. Otro asunto, hay una situación problemática ya hace bastante en la pesca. Con una cantidad de embarcaciones que no están desarrollando su tarea, en un contexto en el que el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines pide, por ejemplo, contratación de más personal para las tripulaciones, de manera de realizar determinadas guardias sin sobrecargar las jornadas de trabajo que dicen desde el SUNMA de ese sindicato, a veces son de más de 24 horas consecutivas de algunas personas. Hay una diferencia muy fuerte con la gremial del sector, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, y en este contexto, usted en las últimas horas, públicamente, yo lo vi por ejemplo en Tele 12, ha tenido declaraciones en el sentido de mostrarse crítico con lo que está ocurriendo, e incluso, según interpreté, con algunos de los planteos de las y los trabajadores. Desde su punto de vista, ¿qué está ocurriendo y qué piensa? Es una situación bien complicada, compleja desde todo punto de vista. No es un conflicto de los calificados normales, donde las diferencias... Es un conflicto en primer término, porque hasta hace poco había problemas para que las embarcaciones zarparan, digamos, pero técnicamente no había conflicto. ¿Ahora hay conflicto? El tema es, ¿hay una declaración de conflicto expreso por parte de las partes? No. Pero lo cierto es que lo que está en conflicto es la industria. Cuando no se sale a pescar y es tu rol ir a pescar, se nos generan problemas que van salpicando a otros actores de la sociedad, ¿no? O sea, si a bordo de la embarcación una parte está en conflicto, el barco no sale. O está con una demanda que le impide salir a trabajar, el barco no va a zarpar. Eso hace de que no va a haber carga y descarga porque no se trae pescado. Eso hace de que las cámaras procesadoras de pescado no trabajen porque no les llega el producto. Las movilizaciones son casi que constantes frente a la Torre Ejecutiva o frente al Ministerio de Trabajo de quienes demandan por trabajo, por tener para trabajar, en una situación que no se está produciendo en una industria que para nosotros es muy importante. La calificación allí de la tarea, del trabajo del marino, eso es muy compleja, no todos la entienden. Es realmente un trabajo bastante duro en tiempo de zafra en cuanto a la exposición física para la tarea, para el trabajo, también es muy cierto. Lo que ocurre es que se coloca por parte de uno de los gremios, el gremio de los marineros, una demanda, el SUNMA coloca una demanda de tener derecho al descanso, a más descanso a bordo del que era habitualmente, y colocar para eso un tripulante más. El tripulante, en este caso, estarían las tareas de timonel, subrogando transitoriamente en los periodos de descanso al patrón del buque. Bueno, esto es una demanda que lo plantean en forma muy fuerte el gremio y que la respuesta de las cámaras armadoras, de los representantes de los empresarios, no están dispuestos a llevarlo porque hay una cantidad de variables en cuanto a costos, en cuanto a capacidad del buque, según argumentan ellos, que no lo harían rentable, que no sería posible. Desde que hace casi un mes esta situación se da, venimos negociando en los ámbitos del Consejo de Salario, de su grupo, en el caso de Dinatra, en determinado periodo de tiempo, y desde hace una semana con la activa participación nuestra, tratando de reunirnos con una y otra parte y ver qué alternativas se generan.
Hasta ahora las iniciativas no han sido llevadas adelante por las partes, no comprenden las expectativas ni de los trabajadores ni de los empresarios y bueno, seguiremos buscando. Ayer colocábamos una propuesta que en la mañana la discutimos con el sindicato, en la tarde la discutimos con los empresarios. Se tornan discusiones de ida y vuelta, colocar una propuesta, buscar los argumentos, los pros, las contras que habría. Hemos buscado alternativas también en si al mismo tiempo damos la posibilidad que los grumeteros, estudiantes de marinos y de patrones puedan estar coadyuvando en esa situación porque se necesitan hacer millas para poder recibirse después y esto podría estar complementando, pero bueno, no ha sido llevada adelante por ninguna de las partes. Hoy reiniciaremos con algún otro contacto, con algunas otras iniciativas, a ver a que llegue un momento en donde lo que estamos pidiendo, y fuimos claros como Ministerio de Trabajo, un tiempo que nos demos a los efectos de analizar con justicia, sin calificar, la demanda de los trabajadores para tener más tiempo para el descanso y un reglamento de trabajo, y la demanda o expectativa del sector de los armadores, de manera tal de salir a trabajar en el momento de zafra, que es el momento de mayor nivel de producción. Castillo, tenemos que cerrar, de hecho ya sentimos la presión de la tribuna, pero yo no puedo cerrar sin preguntarle por la situación que se desprende de las denuncias realizadas con respecto a desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, porque 3 personas ya condenadas, ex integrantes del Zunca, Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, dijeron en su declaración que ese dinero se desviaba, como ha sido público el conocimiento de ese trascendido, tanto al Zunca como al Partido Comunista, y usted es el secretario general del Partido Comunista. De hecho, hoy la prensa informa que se va a presentar a declarar ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, la secretaria de Finanzas del Zunca y el Partido Comunista, Laura Alberti. ¿Cómo está siguiendo ese tema? Lo hemos dicho, no hemos evadido esta pregunta y nuestra respuesta en ninguno de los lugares. Nos preocupa, hemos sacado un comunicado público. Nos preocupa la situación, estuviera o no estuviera implicado el nombre de nuestro partido, la orgánica de nuestro Partido Comunista allí. Preocupa que haya trabajadores que se apoderen de recursos económicos que no son de ellos para beneficio propio, cuando estamos hablando de un bien social como es un fondo para la vivienda, de un gremio importante. Eso nos golpea a todos y a todas, me parece que embroma bastante la credibilidad, y eso es un prejuicio después que tiene coletazos para todas las estructuras. Nos preocupa mayormente todavía cuando la denuncia de algunos que fueron descubiertos, que se apoderaron de ese dinero, le dicen que es para mandar al Partido Comunista. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que la justicia actúe con lo que tiene que actuar, que investigue lo que tiene que investigar, y nosotros tener que hacernos cargo de las responsabilidades que tengamos si se descubre efectivamente algo. Hasta este momento que estamos hablando, la absoluta tranquilidad de que esto no es así. Nosotros estamos, y como lo hemos estado haciendo, presentando los datos a quien tenemos que presentar, quien los controla la Corte Electoral, donde hay que remitir posterior a cada elección todos los ingresos que hemos recibido y todos los egresos y justificar allí. Eso ha estado así. Los balances que hace el propio partido en torno a las entradas y salidas de recursos económicos. O sea que creo que tiene poco asidero pensar de que nosotros pudiéramos efectivamente hacer campañas políticas a partir de recursos de esas características, de esos montos que están hablando, y tener que andar pintando muro para hacer una expresión de una campaña electoral, ¿no? Sin aparecer en otros medios, en grandes medios, porque los recursos económicos no lo darían. Pero no importa lo que podamos creer nosotros, ni siquiera lo que yo pueda estar diciendo, sino que lo que importa es que la justicia efectivamente analice y trabaje con tranquilidad. ¿El Partido Comunista evalúa presentar alguna acción contra estas personas que lo han señalado? Tiempo al tiempo. Por ahora hemos sido nosotros denunciados públicamente. Eso ha merecido que el fiscal y la justicia nos esté investigando, que algunos de nuestros participantes nombrados han sido convocados, como tú dices, en la jornada de hoy. Veamos qué es lo que pasa. Después de salir de esta situación, después de aclarar, bueno, nosotros vamos a tener que hacer otro tipo de acciones porque se nos ha calificado o descalificado muy fuerte, ¿no? ¿Hay algún tipo de notificación de citación al senador Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio, que son integrantes del Partido Comunista y ex dirigentes del Zunca, o eso sigue sin ningún tipo de comunicación formal de la Fiscalía? No, eso fue solamente dicho públicamente por algún actor de la justicia. De inmediato nosotros con nuestro abogado dijimos, bueno, a ver, que
aclárennos si efectivamente hay algo. Dijeron que no estaban siendo investigados por esta característica. Que podamos ser cualquiera de nosotros convocado como testigo puede ser, porque si se nos denuncia tendríamos que comprobar o rechazar o argumentar de por qué no. ¿Y qué sintió cuando el fiscal Rodríguez dijo inicialmente que Diverio y Andrade podían ser convocados como imputados y después de alguna forma se desdijo o aclaró o dio una segunda versión donde eso por lo menos se matizaba? Preocupación. Por eso nosotros no habíamos hecho ninguna incursión pública, ninguna declaración pública hasta que apareció esa versión que me parece que induce a una presunción que no había elementos para hacerlo. Pero bueno, nos preocupó, hicimos esa nota y nos pusimos a sus servicios, a sus órdenes, y salió a aclarar y bueno, ya está hecha la aclaración. Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social y secretario general del Partido Comunista del Uruguay, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes, por favor.